Bueno, arrancamos con lo que es el ejercicio número 1 del TP número 1, el repaso de elasticidad. Entonces, lo que tenemos es básicamente una chapa, ¿sí? Un elemento que tiene dos dimensiones predominantes con respecto a un tercero, en el cual todas las cargas están contenidas en su plano, y a diferencia de lo que vamos a ver para placas en los TPs que siguen. Esta chapa es rectangular. Aquí vamos a suponer el eje X, aquí el eje Y. Aquí tenemos el 0, 0. La chapa en la dirección X tiene una dimensión A y en la dimensión Y tiene una dimensión B. Esta chapa tiene este punto que vamos a denominar O, que está impedido de desplazarse en la dirección Y y en la dirección X, ¿sí? Es un punto fijo. Después tenemos este punto que vamos a denominar A, este punto de aquí vamos a denominarlo C y este punto de aquí vamos a denominarlo B. En el punto B tenemos una restricción para el desplazamiento en la dirección X únicamente, es decir, en el punto C no nos podemos desplazar en la dirección X. Y adicionalmente, en la coordenada A sub 1 y B sub 1, tenemos el centro de un hueco dentro de la chapa que tiene tiene una forma circular con un determinado radio R minúscula. ¿Ok? Y a su vez, la chapa está sometida a un delta T, una acción térmica constante, ¿sí? Que depende, si se fija en el enunciado, del número de grupo. Entonces, para resolver este problema, primero, lo que nos pide, lo que dice el enunciado es lo siguiente: la chapa de la figura está sometida a un cambio uniforme de temperatura. Calcular los desplazamientos de los puntos A, B y C y determinar la posición final de los puntos pertenecientes a la circunferencia dibujada. ¿Sí? Antes de resolver el problema, tenemos que imaginarnos cómo se va a deformar la chapa para que después no nos sorprendan los resultados. Está claro que el punto O no se puede ir a ningún lado, ¿sí? Está impedido de desplazarse en la dirección Y y está impedido de desplazarse en la dirección X. Por otro lado, sabemos que tenemos un delta T, y en este caso sabemos que es un delta T positivo, o sea, la chapa va a expandirse, va a crecer en dimensión de manera uniforme en la dirección X y en la dirección Y. Por otro lado, este punto C está impedido de desplazarse en la dirección X, pero no está impedido de desplazarse en la dirección Y. ¿Ok? Y con respecto al punto A y el punto B no tenemos ningún tipo de restricción. Entonces, ustedes saben que en una chapa isostática, ¿sí? Isostáticamente, en un cuerpo libre isostáticamente sustentado, debido al teorema de tensiones térmicas que se derivan a partir de las ecuaciones de compatibilidad, si aplicamos una variación lineal de temperatura no se originan tensiones térmicas en ningún punto. Es decir, que esta chapa, al estar isostáticamente sustentada, ¿sí? Tenemos tres limitaciones para el desplazamiento, se va a dilatar uniformemente, en este caso. Entonces, la chapa, si estuviese flotando en el espacio, se ampliaría para acá y ampliaría para acá. Pero claramente no puede, este punto tiene que estar acá y este punto no se puede desplazar. Entonces, lo lógico es que si este punto está fijo, la chapa trate de moverse para acá y de moverse hacia arriba. Pero ¿qué pasa? Este punto no le impide desplazarse para acá. Entonces no le va a quedar otra que desplazarse verticalmente. Por otro lado, si ustedes plantean distintas configuraciones, o sea, si se desplaza hacia arriba o se desplaza hacia abajo, lo que tienen que tener presente es que al no tener tensiones térmicas, por lo que hablamos recién del teorema de las tensiones térmicas, no podemos tener una distorsión, ¿sí? Es decir, que los ángulos que originalmente estaban rectos tienen que quedar rectos. Entonces, fíjense que si ustedes plantean distintas configuraciones para este punto C, que es la clave para entender cómo se deforma, van a ver que lo lógico es que el punto C se desplace hacia arriba.
Entonces, si este punto C se desplaza hacia arriba, podemos cumplir con lo que les dije recién de no tener distorsiones y además tener la chapa dilatada. Fíjense, planteamos la chapa así, mantenemos el ángulo recto 90 grados, vamos hasta este punto está impedido de desplazarse horizontalmente, estamos manteniendo esta línea de aquí, acá seguimos manteniendo todo 90 grados, no hay ningún tipo de distorsión. Esta va a ser la deformación que va a tener la chapa debido a esta delta T, o algo así, ¿sí? Fíjense que dibujen cualquier otra configuración, van a ver que no es posible sin distorsionar, por ejemplo, los 4 bordes de esta chapa. Entonces, a ver, nosotros partimos de lo que ustedes vieron en la teórica, ¿sí? De la ecuación de compatibilidad, de este teorema de tensiones térmicas que está derivado de las ecuaciones de compatibilidad. En definitiva, las ecuaciones de compatibilidad son 6 ecuaciones que involucran a todos los términos de deformación, es decir, a los épsilon y a los gamas, ¿sí? Que están interrelacionados entre sí y que básicamente son las ecuaciones de integrabilidad del sistema de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales denominadas relaciones cinemáticas, resultando su complemento condición necesaria y suficiente en un recinto simplemente conexo para la existencia de funciones incógnitas denominadas funciones de desplazamiento que sean continuas y uniformes. A ver, en definitiva, bajando un poco el nivel de la conversación, básicamente son una serie de ecuaciones que me aseguran que a partir de las relaciones cinemáticas, si nosotros operamos matemáticamente, podemos obtener un campo de desplazamientos a partir de las deformaciones que nos asegure que el cuerpo se mantenga de manera continua y que la deformación, o sea, el desplazamiento sea uniforme. En definitiva, lo que ustedes deben haber visto en la teórica, que si ustedes tienen, no sé, una chapa de una forma totalmente genérica y vienen con tiza y le dibujan unas particiones, no sé, como si fueran elementos finitos, bueno, por ejemplo, esta la numeran 1, 2, 3, 4, esta 5, 6, 7. Saben que esta porción 3, una vez que el cuerpo se deformó, tiene que seguir compartiendo, ¿sí? Tiene que estar a la derecha del 2, tiene que estar a la izquierda del 3, tiene que estar abajo del 6, tiene que estar en diagonal con el 7, tiene que estar en diagonal con el 5. O sea que este elemento no genera huecos, ¿sí? O sea, una vez deformado, que no aparecen huecos, que no hay superposiciones de elementos, que no pierdo ninguna de las piezas. Eso en definitiva significa que sean uniformes y continuos los desplazamientos, ¿sí? Porque ustedes pueden ver que si ustedes tienen las relaciones cinemáticas, matemáticamente es posible encontrar una serie de ecuaciones que cumplan con las relaciones cinemáticas, pero que no sean necesariamente, que no representen necesariamente un cuerpo continuo, en este caso una chapa continua, ¿sí? O sea, puedo encontrar funciones con, no sé, tiro algo por tirar, con exponenciales, con logaritmos, con lo que sea, con las expresiones matemáticas que sean, que cumplan con esas relaciones cinemáticas, pero cuando supuestamente eso físicamente debería representar una chapa continua, uniforme, y cuando veo esa solución claramente no lo representa. Entonces, eso significa que esas ecuaciones que planteé cumplen con las relaciones cinemáticas, pero no con las ecuaciones de compatibilidad. Las ecuaciones que cumplen tanto con las relaciones cinemáticas como con las ecuaciones de compatibilidad son básicamente las que nos interesan, las que tienen algún sentido físico, las que representan un material uniforme y continuo. Entonces, habiendo hecho ese pequeño repaso, vamos a trabajar sobre este problema, ¿sí? Vamos, en definitiva, a hacer la matemática para ver si este razonamiento que planteaba al principio tiene algún tipo de razón. Entonces, nosotros conocemos que la deformación en X es igual a alfa multiplicado por nuestro delta t. Lo mismo sabemos para Y, ¿sí? Que es igual a alfa por delta t. Y por otro lado sabemos, debido a que tenemos un cuerpo isostáticamente sustentado y debido a que el delta t es o constante o lineal, ¿sí? Sabemos que no vamos a tener distorsiones. ¿Ok?
Entonces nosotros podemos partir de aquí. Por otro lado, conocemos las relaciones cinemáticas que dicen que esos mismos términos, es decir, epsilon x, epsilon y gamma xy, las relaciones que, o sea, las ecuaciones que relacionan las deformaciones con los desplazamientos, nos dicen que este primer término no es otra cosa que la derivada parcial del desplazamiento u con respecto a x. Esto no es otra cosa que la derivada parcial del desplazamiento b, siendo u en la dirección x, b en la dirección y. La derivada parcial de b con respecto a y. Y sabemos que la distorsión es la suma de las cruzadas, ¿sí? Es decir, es la derivada parcial de b corta con respecto a x más la derivada parcial de u con respecto a x. Entonces, fíjense, como nosotros tenemos un delta t lineal, sabemos que si nosotros integramos estas ecuaciones vamos a obtener un campo de desplazamientos que es uniforme y continuo. Entonces hacemos eso, integramos esta primera, lo que nos queda es que el desplazamiento u, que depende tanto de x como de y, ¿sí? Por eso estamos hablando de derivadas parciales, es igual a alfa por delta t multiplicado por x más una función que vamos a denominar f1 que depende de y. De manera genérica depende de y. Podría ser tanto una constante como podría ser una función de y, porque fíjense que cuando derivo con respecto a x, vuelvo a esta ecuación de aquí. ¿Ok? Perdón, a esta de aquí. Por otro lado, el desplazamiento en la dirección y, o sea, b corta, en función de x y en función de y, si tomo este lo integro, no es otra cosa que alfa por delta t por y más una función que vamos a denominar f2 que puede depender de x, ¿sí? De vuelta, puede llegar a ser una constante o puede depender de x. Y por otro lado, utilizando estos dos resultados, podemos volver a escribir la función de la distorsión. Tomando estos resultados de aquí, hacemos la derivada parcial de b con respecto a x y la derivada parcial de u con respecto a y. Y lo que nos va a quedar es lo siguiente, que la derivada, en este caso total, de f2 con respecto a x, más la derivada total de f1 con respecto a y, tiene que ser igual a 0. Fíjense que esto, si despejamos, es lo mismo que decir que la derivada de f2 con respecto a x tiene que ser igual a menos la derivada de f1 con respecto a y. Es decir, una función de manera genérica que depende de x tiene que ser igual a una función, vamos a llamarla g, que depende de y. En este caso, para que una función que dependa de x pueda ser igual a una función que depende de y, el único resultado posible es que ambas funciones sean igual a una determinada constante. ¿Sí? Entonces, en definitiva, si integramos a partir de este resultado, lo que podemos decir es que la función f1, que depende de y, vale esta constante que acabamos de obtener recién, en verdad menos esa constante, menos la constante c, multiplicado por y, más otra constante de integración que me aparece en la integral, que vamos a denominar f1, es c sub 1. La función f2, que únicamente depende de x, también vale esa primera constante de integración c multiplicado por x, más una segunda constante de integración, o en este caso una tercera constante de integración que vamos a denominar c sub 2. Con lo cual podemos volver, a partir de este resultado aquí, a escribir tanto u como b corta. Esto nos da alfa por delta t multiplicado por x, menos la constante de integración c multiplicado por y, más la constante de integración c sub 1. Y este segundo término, el b de x y de y, nos da alfa por delta t por y,
más la constante de integración c multiplicado por x más una tercera constante de integración que vamos a denominar c sub 2. Fíjense que tenemos tres incógnitas, ¿sí? En este caso tenemos a C, a C1 y a C2. Bueno, ¿cómo vamos a hallar estas constantes de integración? Básicamente utilizando las condiciones de borde que conocemos de nuestro enunciado. Nosotros sabemos, ¿sí? Si se fijan esto y lo expresan de manera matemática, sabemos que el desplazamiento de U en 0, 0, o sea, el desplazamiento de la dirección X en el punto 0, 0, no es otra cosa que 0, el desplazamiento vertical en nuestro punto O, es decir, en X igual a 0 y igual a 0 también vale 0, y que nuestro desplazamiento de la dirección X, es decir, U, en X evaluado a Y evaluado a B, también tiene que ser 0, es decir, esta condición de borde. Entonces, planteando estas tres condiciones de borde, tenemos tres ecuaciones, tres incógnitas, tranquilamente podemos despejar. Si despejamos a partir de estas tres ecuaciones, lo que van a ver es que nuestra constante de integración C1 es igual a la constante de integración C2 y que en ambos casos vale 0, y que nuestra constante de integración, que llamamos C, no es otra cosa que alfa por delta t multiplicado por A sobre B. ¿Sí? Entonces ustedes podrían reescribir aquí estas ecuaciones, tanto la de U como la de B, a partir de estos tres términos, y resolver la primera parte del ejercicio que les pide calcular los desplazamientos en X o en Y para los distintos puntos de la placa. Creo que pedía para A, pedía para B y pedía para C. ¿Ok? Obviamente que en el punto C tienen que ver que el U, o sea, cumpla con la ecuación con la condición de borde, ¿no? Eso está claro. Bueno, entonces, la otra parte del ejercicio nos pedía determinar la posición final de los puntos pertenecientes a la circunferencia. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer primero es calcular algo que nos va a ser de utilidad, que es la deformación rígida, ¿sí? También algo que vieron, así como vieron estas relaciones cinemáticas, en estabilidad 2 también vieron lo que era la deformación rígida. La deformación rígida, que generalmente se denomina con W, en función de X y en función de Y, no es otra cosa, si recordarán, de 1/2, abro paréntesis, la derivada parcial de B corta con respecto a X, menos la derivada parcial de U con respecto a Y, cierro paréntesis, ¿sí? Eso es el giro rígido. Si ustedes toman estos resultados, ya habiendo reemplazado por estos tres términos, y hacen las derivadas parciales correspondientes, van a ver que esta rotación rígida, vale alfa por delta t multiplicado por A y sobre B. O casualidad, ¿sí? Vale igual que el término C. ¿Ok? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que nos está diciendo esto de aquí? Que básicamente, a ver, quizás acá convenga reemplazar para que quede más claro. Fíjense, esto si reemplazamos por los términos de C, C sub 1 y C sub 2, básicamente es alfa por delta t multiplicado por, abro paréntesis, X menos A sobre B por Y, y B corta no es otra cosa que alfa por delta t, abro paréntesis, Y más A sub B por Y.
Entonces fíjense que el desplazamiento está compuesto por una parte que es esta parte de aquí y esta parte de aquí, que es exclusivamente una rotación rígida, y después tenemos, ¿sí?, cómo se dilata la chapa, ¿sí?, esta otra parte de acá. Y fíjense que es básicamente lo que estamos viendo acá, lo que intuíamos iba a ser nuestro desplazamiento, nuestro campo de desplazamiento. En definitiva, la chapa tiene una componente de desplazamiento que es una rotación rígida, fíjense cómo rota rígidamente, acá se ve en rojo. Y adicionalmente tenemos una componente que es de dilatación en ambas direcciones, tanto en X como en Y. Es decir, esta chapa se dilata en las direcciones y gira rígidamente. Ahora, ¿por qué aclaramos eso? Porque desde el punto de vista de qué sucede con esta circunferencia a nivel de qué forma toma después de haberse desplazado, de haberse deformado, para no complicar excesivamente la matemática, tranquilamente podemos quitar el término de la rotación rígida. ¿Por qué? Porque a una circunferencia, si yo la roto rígidamente, sigue siendo una circunferencia, ¿sí? A nosotros nos interesa saber qué forma geométrica termina siendo esa circunferencia. Claramente, el punto central de la circunferencia podemos hallar a dónde va a parar con estas dos ecuaciones, no tiene mayor secreto, ¿sí? En verdad, para cualquier punto. Inclusive, si quisieran resolver esto a la bruto, podrían tomar un montón de puntitos en la circunferencia, ver a dónde va a parar el U, dónde va a parar el B, dibujarla de vuelta y ver cuál es la forma. Nosotros lo vamos a hacer un poco más elegante, ¿sí? Entonces, nosotros, para ver qué sucede a nivel de la forma de la circunferencia, nos vamos a quedar solamente con la parte de dilatación. Entonces, para nosotros, para analizar esto de la circunferencia, vamos a decir que 1 es otra cosa que alfa por delta t por x, es decir, nos quedamos solamente con el término que no dibujé acá, o sea, este y este, pero multiplicado por esto que está fuera de la integral, ¿no? De la integral no, perdón, del paréntesis. Y b corta, que no es otra cosa que alfa por delta t por y. Y básicamente una dilatación. Entonces, nosotros sabemos que la posición final de x, vamos a llamarlo xf, de cualquier punto, no es otra cosa que la posición inicial de ese punto más el desplazamiento en la dirección x, que se llama u. Y que la posición final de cualquier punto no es otra cosa que la posición inicial de ese punto en la dirección y, más el desplazamiento en la dirección vertical, es decir, b corta. ¿Sí? Entonces, si reemplazamos con estos resultados de aquí, de vuelta despreciando la rotación rígida, lo que podemos decir es que esto no es otra cosa que x, o sea, la posición inicial, multiplicado por, abro paréntesis, 1 más alfa por delta t, y lo mismo para la posición final de y, no es otra cosa que la posición inicial y, multiplicado por 1 más alfa por delta t. ¿Sí? Entonces, si nosotros despejamos, si queremos conocer la posición inicial a partir de la posición final, lo podríamos reescribir. Para simplificar voy a llamar a esto y' y a esto x', ¿sí? El final le voy a agregar un prima, no tiene nada que ver con derivada. Lo que podemos obtener es que la posición inicial en función de la posición final no es otra cosa que la posición final, o sea, x' sobre 1 más alfa por delta t, simplemente despejando de aquí, y la posición inicial en y no es otra cosa que la posición final en y sobre 1 más alfa por delta t. ¿Ok? Por otro lado, sabemos que nuestra circunferencia tiene que cumplir con lo siguiente, ¿sí? Es una circunferencia que está descentrada con respecto al origen, con lo cual la ecuación que la representa no es otra cosa que, abro paréntesis, x menos a1, cierro paréntesis al cuadrado, más, abro paréntesis, y menos b1, cierro paréntesis, también al cuadrado, sigo todavía en el pizarrón, sí, todo esto igual a r. ¿Sí? Esa es la ecuación que representa una circunferencia que no está centrada con respecto al origen de coordenadas.
Entonces, si nosotros reemplazamos con esto de aquí y con esto de aquí dentro de esa ecuación, lo que vamos a obtener es lo siguiente, ¿sí? Si reemplazamos y operamos un poquito, voy a hacer esto para no tener que interrumpirlos y volver a borrar, voy a escribir aquí abajo. Básicamente lo que obtenemos es que la posición final en X menos, abro paréntesis, 1 más alfa por delta t, cierro paréntesis, multiplicado por A1, cierro el paréntesis original, todo esto elevado al cuadrado, más, abro paréntesis, el I final, la posición final en la dirección I, menos, abro paréntesis, 1 más alfa por delta t, multiplicado por B1, cierro el primer paréntesis, todo al cuadrado. Esto va a ser igual a R cuadrado por 1 más alfa por delta t, todo esto al cuadrado. Acá no se llega a ver, pero esta última parte dice R al cuadrado multiplicado por este mismo paréntesis de aquí, es decir, 1 más alfa por delta t, también al cuadrado, ¿sí? Este paréntesis también está al cuadrado aquí. Entonces, fíjense, ¿qué estamos obteniendo? Bueno, si lo miran un poquito en detalle, ahora hablando en las posiciones finales, ¿sí? Lo que estamos obteniendo en la posición final es una nueva circunferencia, porque es esta misma ecuación de aquí, nada más que este término es un poco más, tiene más términos, nada más, fíjense. Es esta misma ecuación de aquí, que nos está diciendo que la circunferencia, que antes de formarse era una circunferencia descentrada y de radio R, ahora va a ser una circunferencia que también sigue descentrada, que obviamente se mueve ese punto. No se mueve en este término porque recuerden que despreciamos la parte de rotación, eso también tiene un componente, pero a ver, a nivel de la forma sigue siendo válido lo que estamos viendo. Que está descentrada en X esto, en Y esto, y cuyo radio ha sido aumentado. ¿Sí? Entonces, básicamente, lo que tenemos es que esta circunferencia va a parar un poquito más arriba, un poquito probablemente, bueno, hay que ver calculándolo con U y B, si va un poquito más a la derecha, un poquito más a la izquierda, no me queda tan claro en esta oportunidad. Va a seguir siendo una circunferencia, nos lo dice la ecuación esta de aquí. Claramente también va a tener una rotación rígida, que no afecta a la forma, y adicionalmente su radio se va a ver aumentado en esta magnitud. ¿Ok? O sea, básicamente este paréntesis al cuadrado. Y ese es el resultado que queríamos obtener para el punto B del ejercicio número 1. ¿Sí? Bueno, cortamos acá y grabo el ejercicio que sigue.